Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Hoy sí los amantes de carne van a estar un poquito ahí de día libre porque vamos a utilizar hortalizas. Es tan interesante consumir hortalizas, por supuesto, por una cuestión de una correcta alimentación. Primero, eso, ¿verdad? Y segundo, justamente, de darle uso a muchas hortalizas que de repente tenemos coliflor, por ejemplo, que realmente es algo espectacular, muy buena para nuestra alimentación. Por supuesto, tiene propiedades también nutritivas interesantísimas, así que hay que aprovechar, y medicinales también, ya saben eso, ¿verdad? Por ejemplo, tiene justamente el sobrenombre de que es muy buen anticancerígeno, ¿eh? En el caso de la zanahoria también, sabemos que tiene mucha vitamina C, es buenísima la vitamina C, por supuesto, para una buena pigmentación de la piel, así como también la vista. Tenemos el zucchini o el zapallito italiano también, que de repente nos confunde un poco el nombre, ¿verdad? Yo digo zucchini, bueno, y en el supermercado nos ofrecen justamente como zapallito italiano, que es la mismísima cosa y que viene justamente a ser de la familia de los zapallos, ¿eh? Vamos a utilizar justamente, bueno, esas son las hortalizas que vamos a emplear. Puede ir la berenjena, por supuesto puede ir unos tomates partidas en 4 incluso también dentro de esta preparación, pero los principales vendrían a ser coliflor, zanahoria y zucchini para esta elaboración. No olvidar también que uno puede utilizar la chaucha, los espárragos, brócoli también puede formar parte de esta preparación, pero reitero, yo elegí solamente 3 hortalizas y vamos a hacer como una suerte de bechamel rápida. Una bechamel express, vamos a utilizar un poco de aceite, de manteca, vamos a utilizar harina, por supuesto, que es para el fondo, leche y ligamos con un poco de crema de leche y le damos sabor. ¿Qué más le pueden agregar a esta salsita que es específicamente para gratinar estas hortalizas? Una yemita de huevo. Le da un sabor diferente y por supuesto la convierte en una salsa que con algunos condimentos más y otros menos, por supuesto, convierte a ser una rica ensalada, salsa Mornay, por ejemplo, que se utiliza más para gratinar una langosta o un filete de pescado, por ejemplo, pero nos quedamos con esto, una salsita bechamel express para justamente darle ese toque gratinado. ¿Qué es gratinar? El arte justamente de preparar, bueno, y cubrir con queso, y puede ser mezclun de queso con pan rallado, con hierbas, incluso también la idea es de que cree como una costrita ya directamente en un horno bien caliente, y eso lo vamos a hacer hoy. Así que hortaliza gratinada, la propuesta aquí en esta mañana para el almuerzo, que pueden ustedes acompañar con una rica ensaladita fresca de muchos verdes, un mezclun de hojas verdes, por ejemplo, y bueno, uno puede decir libremente estoy bien comido hoy. Los ingredientes son estos. Para esta hortaliza gratinada vamos a necesitar 100 gramos de coliflor, 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de zucchini, 30 gramos de harina de trigo, 150 centímetros cúbicos de leche, 100 centímetros cúbicos de crema de leche, 30 gramos de manteca, sal, nuez moscada, pimienta, un mazo de perejil y queso rallado. Bueno, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, ya tienen la lista de ingredientes ustedes ahí, perfecto, ya empecemos entonces. Vamos a empezar empezaremos por el principio. Tengo caldito, agüita que ya voy a ponerle más fuego, que rompa el hervor, y voy a empezar a preparar un rico caldito. ¿Para qué? Para empezar a cocinar. Por supuesto, cada hortaliza va a tener su tiempo. En el caso de la zanahoria lleva más tiempo, en el caso del brócoli, por supuesto, lleva también su tiempo, pero es un coliflor, quiero decir, y menos tiempo va a ser zucchini porque es mucho más tierno. Ahora, ¿qué voy a hacer con el agua? Tengo aquí agüita caliente en la cacerola, que ya voy a hacer lo siguiente. Le voy a agregar de esos calditos que nos venden industrializados, apenas una penquita, un pedacito. ¿Qué le voy a agregar ahí? Esto no está en el recetario, pero yo les doy una idea nomás, porque después les voy a comentar por qué y para qué. Le pongo una hojita de laurel y ¿saben qué le agrego? Acá, director, un clavito de olor, fíjate, uno solo para que tenga un aroma diferente, esa agua en que vamos a cocinar o blanquear nuestras hortalizas. Dejamos que eso rompa el hervor, le metemos mucha temperatura que rompa el hervor y mientras empezamos a trabajar nuestras hortalizas. En el caso de la coliflor voy a estar desprendiendo totalmente de la rama porque esto tiene dos partes, ¿verdad? Viene la parte de la flor propiamente
Y por supuesto viene la parte del tallo, que esto también tampoco uno puede desperdiciar. Esto puedo guardar en la heladera, en una bolsita congeladita, y en algún momento me puede servir como una sopa crema de coliflor, porque acá en este tallo está concentrado sus nutrientes y por supuesto su rico sabor. Así que dejamos un costado, no vamos a tirar, pero por hoy no vamos a utilizar eso. Voy a partir un poco los más grandes, la parte de la flor de esta coliflor. Cortamos así, retiramos un poquitito, porque tiene que ser los cortes uniformes, todo uniforme para que sea una cocción pareja. La manera de blanquear, una vez un profesor me dice de que se puede hervir primero en leche. A mí no me interesa eso, ¿por qué? Porque esto voy a napar después con una crema blanca y obviamente la parte oxidada, porque esto no es que esté el color oxidado que tiene esto no es que esté descompuesto, no es que esté ya como para tirar. Lavado muy bien y queda igualmente perfecto. Esto nada más que después en la caja estaban media pegaditas con otras. Recibí un golpe y nada más que eso. Y ni siquiera me tomo la molestia de retirarlo. A no ser que ya esté blandita y ligeramente ya tipo desecho, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. No es el caso de esta coliflor. Esperamos que rompa el hervor. Eso voy a empezar a trabajar con la zanahoria. La zanahoria por lo general algunas veces yo le saco la piel, es decir, trabajo con un pelapapa, pero esto es tan tierno que ni siquiera se nota. Lavé muy bien, cepillé muy bien y está fuera de la impureza, así que voy a cortar en rodajas para justamente luego empezar a cocinar también. Y por último el zucchini lo que hago es le saco la parte del cabito, la parte de atrás donde estaba justamente la florcita, porque primero viene la flor, después por la flor se convierte en lo que va a ser esto, ¿verdad? Va creciendo y acá queda como una pelucita que es el excedente de la flor. La parte del cabito que estuvo sujetada por la rama, también retiramos esa parte porque no nos interesa utilizar. Y les voy a mostrar algo. Saco la zanahoria de acá, voy a partir en mitad y fíjense la semilla la pulpa del zucchini. Yo presiono así con el dedito, está muy bien firme. Esto cuando está desprendido de la pulpa, ahí mismo, y la semilla está media flojita, es un zucchini ligeramente amargo porque está muy crecido, así que cuando vamos a comprar vamos a hacer esto, vamos a palpar un poquitito. Bueno, corto en cuartos y voy a retirar justamente la parte de la pulpa porque es mucha pulpa para lo que yo voy a necesitar, así que retiro un poquito ahí la parte de la semilla también y conservo así la parte de la pulpa misma y algo justamente de la esponjita donde estaban sujetadas las semillitas. Y así hago sucesivamente con los cortes de zucchini. Aprovecho para hablarles a ustedes de Grano Par porque ofrece justamente una deliciosa sopa paraguaya. Cualquiera sea la preparación a esta hora del día, señora, aunque igualmente una buena sopa paraguaya al lado de este panaché de hortalizas gratinadas puede quedar muy bien, así como también para ahora la merienda, por supuesto, ofrece la deliciosa chipa, ofrece justamente la masa espectacular para un rico vellú, por ejemplo. Así que tengan en cuenta estos productos fabulosos que ofrece los amigos de Grano Par. Así que muchas gracias y están dispuestos en cualquier supermercado o directamente pueden llamar al 681-397. Muchas gracias. Bueno, ahí está, rompe el hervor nuestra agüita, ya les voy a hablar de Dismar Salud y Cultura. Presiona un poco así el caldito que empiece a deshacerte más rápido ahí, ya empieza a emanar su aroma, la hojita de laurel y la única cabecita de brócoli que agregué ahí, el brócoli de clavo de olor, y voy sumergiendo entonces en esta primera tanda la parte de la flor de nuestra deliciosa coliflor. Se eterniza, que será máximo en 5 minutos, retiro eso y sumerjo la zanahoria. Fíjense lo interesante y por qué le di sabor a esa agua, porque fíjense, va a quedar el jugo de la coliflor, va a quedar el jugo de la zanahoria, del zucchini, más con el caldito, me sirve para un buen caldo, es lo que siempre les digo, hagan su propio caldo en la casa con estos pequeños restito que tienen. Tienen una botella en un frasco y es un delicioso caldo para no comprar los industrializados y por sobre todas las cosas para cocinar natural. Vamos a la pausa, pero antes les hablo de Dismar Salud y Cultura porque sos de la que no... Bueno, este plato puede servir para una dieta. Sacando la crema de leche puede funcionar muy bien, así como también para correctamente verse bien y ayudar a una buena alimentación. Dismar Salud y Cultura ofrece la dupla perfecta, el Pangao y el Vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, ofrecen la poderosa posibilidad de reducir la celulitis, la gordura y la obesidad y por supuesto tonifica el cuerpo entero y de verdad. 0982-380-527 y el 522-610 son teléfonos de Dismar Salud y Cultura para solicitar de un promotor y asegurarles a ustedes de qué manera pueden utilizar y enseñarles cómo se utiliza. Ahora sí, hortalizas gratinadas, la propuesta hoy aquí en el programa. Hacemos la hora de pausa, a la vuelta seguimos con la elaboración. Ya volvemos.
Bien, de vuelta aquí, cocinemos juntos. Está empezando a romper el hervor justamente nuestra coliflor. Vamos a retirar después. Fíjense, está rompiendo el hervor. A partir de que empezó a romper el hervor, contamos unos 5 minutitos para retirar justamente en un bol ya aparte. Si van a tener esto en la heladera y van a utilizar después un poco para esta preparación, otro poco para hacer una rica ensalada y otra preparación después, siempre tienen que pasar por agua caliente para que nos siga el calor ahí, porque si no les va a cocinar y se va a deshacer mucho. Así que tengan en cuenta ese pequeño detalle también. Ahí está. Está muy buena está por buen camino nuestra preparación. Por otra parte, venía aquí en la panela, director, que tengo justamente acá el cubo ya de la manteca que se está derritiendo. Levantamos un poco más nuestra temperatura, necesitamos que la manteca se derrita del todo. Vamos a preparar justamente esta, como una suerte de bechamel, una cremita bien aterciopelada, que vamos a utilizar justamente para agregar sobre nuestras hortalizas y luego por supuesto llevar al horno bien caliente que se gratine. Bueno, se derrite totalmente la manteca, agrego esto, una buena cucharada de harina de trigo. Por supuesto, con esta espátula sigo dando movimientos para que se mezcle todo muy bien, y una vez que ocurra eso ya empiezo a incorporar justamente la parte líquida y después al último para empezar a darle sabor a la preparación con sal, con pimienta, con nuez moscada, a lo mejor también un dientito de ajo aplastadito ahí le va a dar un sabor espectacular, o un corte de cebolla incluso. Le agregamos la primera parte de la crema y con la ayuda de esta varillita de mano vamos mezclando muy bien para que no cree grumos, y si se hace una suerte de grumitos o bolitas, lo que pueden hacer directamente pasar a una licuadora a licuar y la solución está ahí. Ahí está, tampoco es el escándalo si crea algún grumito, pero la idea justamente, lo ideal sería que no ocurra eso. Mezclamos muy bien, ahí está, fíjense que va quedando bastante lisa. Hacemos número 8 para que nuestro batido sea más perfecto. Ahí está, buenísimo. Y lo que hago justamente es ya agregar directamente la crema de leche. Agregamos la crema de leche en su totalidad. Seguimos justamente batiendo que se integre totalmente la manteca y la harina con la crema de leche, pero con la leche, y por último la crema de leche. Eso, una vez que se cuaje, no es que ya esté, ¿verdad? Por supuesto, por la presencia de la manteca y la harina, ese es el resultado, que se cuaja, pero no es como para que yo retire del fuego. Lo que puedo hacer es justamente bajarle un poco la temperatura, como tiene harina y ligeramente pesadita, va en el fondo y se pega, así que para que no ocurra eso, bajo un poquitito la temperatura más. Pero fíjense cómo se está cuajando muy bien y empieza a romper esa burbujita, empieza a hervir un poquitito, y eso es interesante, y es más, tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque obviamente la harina se tiene que cocinar. Empezamos a darle sabor, le echamos un poco de sal fina, le echamos también nuez moscada, ahí está, una justa medida, no mucha nuez moscada, y por supuesto le agregamos ahí mismo pimienta negra también a la preparación. Abundante pimienta negra, esto le da un sabor fabuloso. Recuerden que nuestras hortalizas ya van a resultar con sabor a un poco de lo que es el gustito de la nuez moscada, del clavo de olor y el caldito y la hoja de laurel. Ahí está, dejamos minutitos más que esto siga la cocción ahí, no le hacemos caso, que hierva de a poquito, cuidando que no se queme, que por abajo por supuesto, porque es algo muy desagradable la salsita blanca pegadita en el fondo, queda realmente un sabor muy incómodo. Tengo acá el bol que vamos a empezar ya a retirar justamente nuestra coliflor, que ya se está cocinando muy bien ahí. Tengo acá un coladorcito, con esta pinza va a ser más rápida. Ahí está, con mucho cuidado. Están tiernizados, por supuesto. Ahorramos ese tiempito porque va a ir esto máximo 1 o 2 minutos dentro del horno para que se gratine. Así que no hay necesidad de que se haga mucho, es decir, que no se deshaga dentro de la preparación. Aparte de que, bueno, a mí al menos me encanta sentir justamente la textura crujiente de las hortalizas durante voy consumiendo. Sigue el hervor de nuestro caldito ahí, sumerjo la zanahoria también ahí, y la zanahoria incluso ya puedo poner junto con los cortes de zucchini, haciendo la salvedad de que por supuesto primero voy a retirar los cortes de zucchini, porque primero van a estar justamente tiernizándose, porque es mucho más tierno eso justamente. Bueno, muy bien, nuestra salsita está, así que ya desligo el fuego. Fíjense que quedó bastante cremosa, fíjense la textura, bien cremosa, deliciosa. Esta es la misma salsa para bañar, por ejemplo, una lasaña, para unos canelones, para llevar a gratinar.
Esto así como está de textura no me sirve para un espagueti a la crema, pues sería muy espeso. ¿Qué le tengo que agregar más? A lo mejor partir y agregar un poco más de crema de leche, o a lo mejor este mismo caldo podemos utilizar para suavizar un poco más, pero eso para otro uso, y que en otra ocasión vamos a preparar. Retiro la espátula de madera, no hay que, bueno, yo sé que hoy en día incluso ya está sugerido no utilizar espátula de madera en cocina, pero acá se sigue usando, pero lo peor es dejar justamente que hierva dentro de la preparación. Pero eso es un comentario aparte. Vamos a hablar de Grano Par porque ofrece la mejor sopa paraguaya del país y lo más interesante, que es la manera práctica, fácil y rápida justamente de consumir estos productos. Estoy hablando de la sopa paraguaya, estoy hablando del meyú, estoy hablando de la chipa. Excelentes productos, por supuesto, de excelente calidad. Productos de Grano Par, presente en todos los supermercados del país. 681-397, la manera fácil, rápida y riquísima de disfrutar de una comida típica. Grano Par, garantía de calidad. Muchas gracias. Bien, perfecto. Estamos por buen camino, chicos. Tenemos nuestras hortalizas ya previamente tiernizadas, tenemos nuestra coliflor ya tiernizada. Vamos a ordenar un poco nuestra mesa aquí, retirar lo que ya no usamos y empecemos justamente ya a armar algún platillo en que vamos a presentar nuestro plato, nuestro menú del día. Tengo aquí entonces mi plato redondo, voy a empezar a picar perejil que le voy a agregar en la crema, y por supuesto al perejil lo voy a tapar con el queso rallado, porque la idea de agregar perejil justamente en la preparación es nada más que para que se sienta algo fresco cuando uno ya vaya disfrutando de este plato. El queso es para darle esa costrita crocante que tiene que tener este plato. Voy picando el perejil y te hablo justamente de esto que siempre importa y mucho. No basta con comer bien, siempre digo, pero siempre porque siempre hay que tratar de ayudar también con algún truquito. Y el truco perfecto tiene Dismar Salud y Cultura porque ofrece la dupla perfecta, que es el vibromasajeador Jack y también el Pangao, que es una faja reductora fabulosa. Basta con llamar al 522-610 o si preferís el celular 0982-380-527. Un asesor, por supuesto, te va indicando cómo podés adquirir y por sobre todas las cosas, cómo utilizar correctamente estos productos. Muchas gracias, Dismar Salud y Cultura, gracias a Pangao y el vibromasajeador Jack. Gracias. Bien, perfecto. Tengo perejil picadito también, hasta que puede ser otra hierba. Se me está ocurriendo que ustedes a lo mejor quieren un poco de hierba un poco más fuerte, de un sabor un poco más persistente. Pueden utilizar la famosa albahaca, que va a quedar como una delicia. Acomodamos en nuestro plato nuestros primeros cortes de hortaliza. En este caso vamos a utilizar un poco de brócoli para esta primera parte. Después le vamos a estar acompañando con otras hortalizas, como en el caso del zucchini, que ya creo que debe estar tiernizadito. Le damos un minutito todavía ahí a nuestra zanahoria, pero los zucchinis vamos ya retirando. No conviene que se deshaga mucho porque, por supuesto, esto no voy a pasar por agua caliente, el calor va a seguir, así que necesito que esté bien firme al momento de utilizar. Colocamos ahí unos cortes de zucchini también en nuestro plato y dejamos un huequito ahí para nuestra rica zanahoria. Ustedes hasta que pueden esto presentar dentro de un Pirex, por supuesto yo estoy haciendo para una persona, pero ustedes pueden presentar como una suerte de guarnición cuando hacen el asado familiar en una bandeja, en una asadera, en un Pirex, y por supuesto cada quien se va sirviendo de a poco y como quiera. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la pausa. Bueno, muy bien, estamos haciendo una rica hortaliza gratinada, que es la propuesta, y señora, hay tiempo para preparar este delicioso plato. Breve pausa, ya se... Bueno, de vuelta aquí en el programa Cocinemos Juntos. Estamos preparando justamente nuestras ricas hortalizas gratinadas. Tengo ahí ya preparadita, le doy ahí otro perfil para que ustedes vean. A un costado está nuestra coliflor, acá está nuestro zucchini y por supuesto por encima la zanahoria. Les decía de que estos pueden, si queda muy espesa la salsa, tranquilamente pueden hacer eso. Agarrar con un cucharón y tirar dentro de la preparación un chorro. Por eso es tan importante darle ese sabor. Por eso me preocupé justamente en agregarle la hojita de laurel, el caldito y un poco de clavito de olor. El sabor es espectacular, riquísimo. Sal no le pongo a esto porque ya saben que el caldito por lo general siempre es salado, pero ustedes prueben y si desean un toquecito más, le agregan sin ningún problema. Ahí está. Lo que voy a hacer justamente es empezar a cargar ya la salsita encima de nuestra
hortalizas. Ahí está, con una cuchara. Bañamos primero a la señora zanahoria así, bien cubierta. Le echamos también unas buenas cucharadas a los zucchinis. Y por último le echamos a nuestra querida coliflor. Ahí está. Perfecto. Riquísimo, riquísimo. Un detalle, cuando vamos a gratinar, siempre cuidemos de que esto no ocurra, que no gotee, y si ocurrió, limpiamos, porque después, durante el gratinado, esto se vuelve muy oscuro y queda como un borde de plato sucio y para mí no es tan agradable. Un poco de perejil picado y encima del perejil lo que hago es justamente echarle abundante queso rallado. Esto llevo al horno y ya van a ver cómo va a quedar este plato. Más que interesante, exquisito y por sobre todas las cosas muy saludables. Ahí está. Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura porque es la manera perfecta justamente de tener algo que nos beneficie al momento de vernos bien. Estoy hablando de una correcta alimentación, pero a la vez, por supuesto, les hablo de la importancia de tener algo de Dismar Salud y Cultura. Hay que tener justamente la dupla perfecta, que me refiero justamente al uso del Pangao y el Vibro masajeador. Ambos productos, por supuesto, utilizando 15 minutos diariamente, lo que hace es ayudarles a tonificar el cuerpo, así como también, por supuesto, combatir la temible celulitis que, por supuesto, le tienen, pero con mucho susto a las mujeres. 522-610 el teléfono de Dismar Salud y Cultura, así que tengan a mano. Voy prolijando mi mesita porque de a poco estamos llegando al final del programa. Repasemos antes qué estuvimos haciendo. Primero justamente tuve habíamos hablado justamente del gratinado. El gratinado es como una suerte de cocción porque, por ejemplo, una langosta se limpia, se adoba, se le tira un poco de mantequilla y se lleva directamente en el horno. ¿Qué obtengo? Que gracias al gratinador, por supuesto, le doy dando la cocción y de esa forma hago de que los condimentos le vayan penetrando dentro de la carne, dentro de la pulpa. Así que el gratinar, por supuesto, es un arte también de cocinar, por eso compartimos la definición de lo que es gratinar un alimento. El gratinado es una técnica culinaria aplicada sobre los alimentos que son cocinados al horno. La técnica consiste en exponer la capa externa del alimento a una fuente intensa de calor con el objeto de que se ponga crujiente y dorada. La finalidad del gratinado es la de elaborar una capa externa que proteja y mantenga el alimento cocinado en sus aromas. Generalmente se aplica el gratén a los alimentos que poseen en su capa más externa, como el queso rallado, pan rallado, migas de pan o puré de papas. La palabra proviene del francés gratter, que significa rascar. El origen de la palabra viene a indicar la operación que hay que hacer para quitar la costra durante el gratinado. El gratinado posee un color dorado gracias a la reacción de Maillard, que produce en su superficie debido en parte a la combinación de hidratos de carbono y proteínas procedentes de los ingredientes. En algunos casos de alta cocina se suelen emplear soldadores para hacer esta operación de gratén. Bueno, muy bien, ahí está entonces el arte de gratinar, así que no le teman mío, porque pareciera que muchas veces les asusta un poquitito cuando dice la preparación gratinado. Oye, por hoy, por supuesto, hay unos sopletitos que se utiliza para ese arte, por ejemplo, pero es más justamente por una cuestión de presentación. Bueno, ¿qué hicimos? Tenía la mezcla de hortalizas que consistía justamente en coliflor, zucchini y zanahoria. La coliflor, por supuesto, separé del tallo de las flores y llevé justamente a un caldo que ya estaba saborizado con caldito, con hoja de laurel, con clavo de olor, sin sal, porque el caldo ya tiene su propia sal. Luego, por supuesto, hice lo mismo con la zanahoria, partí en cuartos y también el zucchini, solo que al zucchini me molesté en retirarle justamente la parte de la pulpa misma porque tenía mucha semillita. Cuando es muy chiquito, casi no tiene semilla, directamente pueden utilizar así. Luego, por supuesto, por tiempo fui cocinando. Primero blanqueé la parte de la coliflor, luego fue la zanahoria con el zucchini, pero por supuesto mucho antes retiré el zucchini porque es mucho más tierno. Creo que en el corte retiré la zanahoria, fui acomodando en el plato y en la sartén tenía la salsa hecha en base a mantequilla mantequilla derretida. Fue un poco de harina, le puse sal, le puse pimienta, le puse sal y por supuesto luego también le damos el toque perfecto que tiene que tener con un poco de crema de leche. Hasta que me quedó muy espeso, entonces le tuve que utilizar un poco de caldo que estaba pensado y fue a propósito para demostrarles de que un caldito uno puede improvisar y preparar fácilmente en la casa. El resultado está en el horno. Denme 30 segunditos más que
traigo, a lo mejor va a quedar con la costrita doradita que estoy necesitando y va a quedar realmente un plato bastante interesante para compartir, ya sea al almuerzo, ya sea a la cena. Falta poquito, así que denme tiempo, director, 30 segunditos. Y aprovecho para hablarles a ustedes también de que el gratinar solamente es una manera justamente de cocinar, pero sí, la lasaña se gratina por una cuestión de coquetería, se da justamente esa costrita doradita gracias al queso. Para gratinar siempre necesita un elemento que tenga un poco de grasa. Uno puede preparar, si no quiere el queso, la galleta molida mezclada con un poco de mantequilla derretida, con hierbas y por supuesto, gracias a la grasa, esa galleta molida o el pan rallado va a adquirir ese color tostadito. O si no, directamente se mezcla porcentajes iguales de la mantequilla, del queso con la galleta molida. Y ahí se le da sabor con una hierbita y queda realmente espectacular. Repito, hoy en día se tiene como una suerte de soplete que se utiliza justamente para darle esa costrita doradita que necesita justamente el alimento al momento de gratinar. Casi, pero ya no nos da el tiempo. Queda realmente, el quesito estaba a punto de que vaya justamente tostándose, pero igualmente cumplimos en mostrar, ya explicamos bastante qué consiste, solo que cuiden siempre al momento de retirar del horno porque queda siempre caliente. De hecho, tenemos un fuego bastante elevado para que ocurra eso. Ahí está el plato. Pongan en práctica, acompañen con una rica ensalada que les aseguro es un plato bastante sano y te va a ayudar para una correcta alimentación. Gracias por hoy, será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.